Pasamos a Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Colossians chapter 3, verses 20 and 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Colossians 3, 20 and 21. I think you have to go further to the back, Joseph. Can you help him, John Mark? Colosenses 3, 20 al 21. ¿Todos lo tienen, hermanos? Colossians 3, verses 20 and 21. I think everyone has it, right? Leemos la palabra de Dios. Gracias, Gabriel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se desanimen. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos permite reunirnos nuevamente luego de 2 domingos. Tuvimos, Señor, en nuestros hogares por la nieve, pero ya hoy, Señor, nos permites estar aquí nuevamente. Nos permites, Padre, poder adorarte una vez más. Y ya, Señor, añorábamos estar aquí juntos, compartiendo, Señor, en coinonía unos con otros, en comunión contigo, Padre. En este momento, Señor, ya que hemos dado el estudio de tu palabra, hemos cantado y te hemos adorado y alabado, Señor, por los cánticos, por la reverencia a tu palabra, Señor, el aprender de tu palabra. En este momento, Señor, continuamos esa adoración mediante la exposición de tu palabra. Esperando, Señor, que tu Padre pongas esa disposición en nuestras mentes, en nuestros corazones, de recibir tu palabra, Señor. Ya sea, Señor, que nos agrade o que nos desagrade lo que tú tengas que decirnos. Que esté la disposición, Señor, en nuestros corazones de recibirla, Señor, y de ser transformados por la misma. Así que, Señor, somos en tus manos como el barro en las manos del alfarero, esperando que tú nos transformes, Señor, nos des esa forma de tu Hijo Jesucristo, Señor. Cambia nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro carácter, Señor. Santifícanos. Guíanos cada día, Señor, a través de tu palabra. Y que cada día, Señor, ella se vuelva más y más, Señor, el fundamento de nuestro pensar, el fundamento de nuestro vivir, Señor. Tanto en la iglesia como en la vida secular, Señor, tanto en el hogar como en la calle, Señor, en donde quiera que estemos. Que no seamos cristianos domingueros, Señor, sino que seamos cristianos los 7 días a la semana, 24 horas al día, Señor. Y ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y me disculpan un poquito, hermanos, todavía tengo problemas de sinusitis. Así que manténgame en oración. Tengo que ir a una cita a ver qué va a pasar. El medicamento en realidad no me ayudó. Básicamente me ayudó un poco, pero ya estamos en las mismas. Y es muy incómodo. Esta situación de la sinusitis es muy incómoda. Así que me disculpan, hermanos, si me quedo un poquito ahogado.
Pero con la ayuda del Señor vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a seguir hacia adelante, hermanos. El show tiene que continuar, como decía nuestro pastor Juan Bautista Rodríguez. El show tiene que continuar, hermanos, ¿verdad? No podemos dejar que los impedimentos detengan esto. Y hermanos, en la sección pasada de esta serie vimos los deberes familiares, particularmente hablando del esposo y la esposa. So, in the past section of this series, we talked about family duties, the duties of the family. And we particularly spoke about the husband and the wife. Y tocamos puntos como, hemos tocado puntos como el desorden del feminismo y el machismo, el egalitarianismo y complementarianismo. Hermano, el egalitarianismo es esa ideología que la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace, y no estamos en contra de que la mujer, ¿verdad?, haga lo que hace el hombre, pero hay que ser realistas. El hombre no puede hacer todo lo que hace la mujer y la mujer no puede hacer todo lo que hace el hombre. El hombre no puede parir. ¿Y a quién le toca mayormente el trabajo pesado? Al hombre. ¿Quiénes son los que han construido, hermanos, la ciudad que usted ve aquí? Puentes, edificios, carreteras. Son los hombres. ¿Quiénes son los que han ido a la guerra, hermanos, para defender las libertades? Los hombres. No somos iguales en ciertas cosas y hay que ser realistas. No es que el hombre sea mejor que la mujer, es que hay que ser realistas. Dios creó al hombre de una forma y a la mujer de otra. Entonces está la idea a la cual yo me suscribo del complementarianismo. El complementarianismo dice: el hombre y la mujer no somos iguales y cada uno tiene ciertas características para complementarse el uno al otro. Complementarse el uno al otro. El hombre puede mucho más con su esposa. La mujer puede mucho más con su esposo. Y aquellas damas que han tenido que llevar un hogar sin su esposo, ya sea por divorcio, por viudez, porque quedaron enviudadas, o por cualquier razón, saben de lo que estoy hablando. Saben que es difícil criar a sus hijos sola, tener que trabajar, hermanos, llevar a cabo el papel del varón y el de la mujer a la misma vez. Ahí, hermanos, se desborona el egalitarianismo. Se desborona. Hablamos de la sujeción de la esposa hacia el marido, y dijimos que eso no es, hermanos, que la mujer es inferior al hombre. Es una posición que Dios ha otorgado, que Dios ha asignado, mejor dicho, en el hogar, donde el hombre es cabeza, la mujer es su ayuda idónea y los hijos se someten a sus padres. Es una estructura social que Dios ha creado, hermanos. Y donde quiera que se practica esa estructura, la vida familiar es mejor. Observe, hermanos, y analice las estadísticas para que vea que esa estructura es mejor. Hablamos del amor sacrificial del marido hacia la esposa. O sea que el hecho de que él es cabeza no quiere decir que él va a hacer con ella lo que le parece. No la va a tomar de esclava, no es una sierva. Lo que se refiere es que si él es cabeza, él es responsable por su bienestar. El esposo tiene que cuidar de ella, tiene que proveerle a ella. Tiene que ser su protector. Tiene que estar dispuesto a dar la última gota de sudor y el último respiro por su esposa. Eso es un amor sacrificial, hermanos. And so we talked about things like the disorder of feminism and machoism, egalitarianism and complementarianism, which is egalitarianism is that men and women are equal, and women can do anything a man can do. That's what they say. I'm not saying that they can't, but they're not as efficient in doing certain things that men are more equipped for, and vice versa. Men are not equipped to do certain things that women do. And so that's why there is also the view of complementarianism.
where the man and the woman complement each other. Those traits that are more emphasized on men complement the women's lack of them or deficiency of them, and vice versa. Those skills that the woman has complement the man in those areas where he's deficient. We're complementary to each other. We complete each other. We talked about the submission of the wife to the husband, which does not mean that she's a slave or a servant. It's just a structure that God has created in the home, and it's the best structure for a successful family. And we also talked about the sacrificial love of the husband towards his wife. He must be willing to sacrifice himself for her, to give the last drop of sweat and even his last breath for her. It makes him responsible for her care, for her protection. That's a sacrificial love. Así que esto, hermanos, es básicamente un resumen muy simplificado de lo que hemos hablado. So this is a simplified summary of what we've been talking about. Hoy vamos a tocar el tema de los deberes de padres e hijos. So today we're going to touch upon the theme of the duties of parents and children. Y el patrón que vemos es el mismo, hermanos, uno de autoridad y de sujeción. And we see the same pattern here, one of authority and submission. Y nos dice el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. So we see in verse 20, children, obey your parents in all things. Hermanos, y es necesario determinar ciertas particularidades al determinar el grado de interacción de parte de los hijos. So there are certain particularities that we have to take into account in order to determine the degree of interaction on the part of children. Hermanos, quiero interrumpir un momentito. No sé si alguien puede chequear a ver si se está escuchando bien. Yes. ¿Se está escuchando bien? En las redes. Ok, perfecto. Ya. Y disculpen que interrumpe por eso. Es porque los hermanos que están en sus casas, pues, no quiero que se pierdan este mensaje. Esto es muy importante, hermanos. Padres e hijos. Y esto es lo que falta en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos tantos sinvergüenzas y malcriados hoy en día, hermanos? Es porque se ha perdido esa interacción entre los padres y los hijos. O sea, cuando digo que hay ciertas particularidades que tenemos que considerar, so there's certain particularities we got to determine, and this is the reason I'm saying this. Por ejemplo, tenemos que considerar el sexo de los hijos, el varón y la hembra, ¿okay? La edad de los hijos, la dependencia o independencia de los hijos, cuán dependientes o independientes son. Son cosas que tenemos que considerar en la crianza de nuestros hijos. So, things that we must consider are things like the sex of the child, the boy or a girl. There are certain things we must consider, or we have to consider those two things, male and female, when we're dealing with our children. The age of the child. And we also have to determine or consider whether the child is dependent or independent, or how dependent or independent the child is. These are things that we have to consider. Son cosas que tenemos que considerar, hermanos. En el caso del sexo, por ejemplo, hay diferentes expectativas entre el varoncito y la hembra, ¿no? El varoncito, cuando llega a cierta edad, por ejemplo, un ejemplo, y el padre necesita ayuda ligando cemento, poniendo bloques, lo que sea, no va a llamar a las niñas, ¿verdad que no? ¿A quién llama? Los niños. O sea que entonces se espera algo distinto del varoncito en comparación con la niña. El varoncito está creciendo para ser un hombre de trabajo, un hombre fuerte.
Pero a la niña hay que tratarla, hermanos, si tratamos a la esposa como el vaso frágil, ¿cuánto más a la niña? ¿No? O sea, que son cosas que hay que considerar en la crianza de nuestros hijos. So, when you're raising your children, for example, if you consider the sex, you're not going to assign, when your child is big enough, as an example, heavy work to the girl. You call the boys to do the heavy work, to help you do the heavy work. You know, you don't assign that to the girl. And just as we must treat our wives as the fragile vessel, how much more girls that are still developing? See? Those are things that we must consider. Las capacidades, hermanos, del varón y de la niña son diferentes. So the capacities of the boy and the girl are different. Hay que ser entendidos en ese aspecto. We have to be understanding in that aspect. La edad, hermanos, determinan también. The age determines also. Hay diferentes expectativas dependiendo de la edad. ¿Verdad? Usted no espera que un niñito de 2 años pueda hacer lo mismo que un niño de 10 años. So you can't expect a 2-year-old child to do the same thing that a 10-year-old can do. So you have to have the right expectations. Tenemos que tener las expectativas o las expectaciones correctas según la edad, ¿verdad? Porque esas capacidades están en gran parte ligadas a la edad, al desarrollo. So those capacities are linked in great part to the development, the age, right? Y hermanos, cuando los hijos ya son independientes, o sea, un niñito de 7 años es más independiente que uno de 2 añitos. A un niño de 7 años usted puede decirle cuando termina de comer, lleva el plato al fregadero. Y hasta le puede decir, frégalo tú mismo. ¿Verdad que sí? Un niñito de 2 años. Un niñito de 2 años puede llevar el plato, pero puede tropezarse en el camino. Y dejar caer el plato y se puede golpear. O sea que el nivel de independencia también vale. Cuando llega a sus 18 años, que ya es independiente en este país, usted no puede esperar, por ejemplo, que a menos que su hijo viva en su casa, todavía está bajo las reglas de su casa, pero usted no lo puede tratar como un niñito de 10 años. Tiene que tratarlo como un adulto. So the level of dependency or independence of the child matters. You know, you can't expect a 2-year-old to do the same thing that a 10-year-old does. The 10-year-old is more independent in many things than a 2-year-old. You can expect a 10-year-old to bring your plate when you're done eating to the sink and even clean it, wash it. But you can't expect that from a 2-year-old. When a child is 18, he becomes an adult according to our standards in this society. And he's more independent. While he's living under your roof, he has to submit to your rules, yes, but you don't treat your 18-year-old the same way you treat your 10-year-old. You give him certain privileges, you treat him as an adult, right? A un hijo de 18 años, hermanos, usted lo puede mandar a trabajar porque ya es independiente. Pero un niñito de 10 años no. See, an 18-year-old, you can send them to work, but you can't do that with a 10-year-old. O sea que hay cierto nivel de independencia y de dependencia, aun cuando ya ellos se van de nuestros hogares que están más independientes, hermanos, no significa que usted los soltó. Usted todavía, hermanos, tiene cierta autoridad sobre ellos. No que usted va a controlar su vida, no que le va a decir con quién casarse o cómo regir su hogar, pero usted está ahí para aconsejarlo. Amén. Y para reprenderlo cuando hace lo malo. Sí, señor. Eso nunca se va a apartar de nosotros como padres. Even when the child grows up and he becomes totally independent, he leaves the home, he gets married or whatever,
there are certain limits to how much authority we have over them, but we still have the authority. It doesn't mean we can control their lives. It doesn't mean we can tell them how to live, how to manage their home, which wife to marry. But we are there to counsel, to give them the advice, and also the rebuke when necessary. So those are things to consider. Esas son cosas, hermanos, que tenemos que considerar, que limitan nuestra influencia, nuestra autoridad como padres. No es que perdemos la autoridad sobre ellos, es que según van creciendo ya hay unos límites, hermanos, pero seguimos teniendo autoridad sobre ellos hasta cierto punto, ¿verdad? Y se espera del hijo que aun cuando es independiente, le rinda a sus padres el respeto. So even when they're independent, we still have a degree of authority. It's just limited. And it is expected out of the child, of the son or the daughter, even if they're independent, to have a degree of respect towards their parents. O sea que no podemos cruzar la línea ni ellos tampoco. We can't overstep the boundaries, but they can't overstep the boundaries either. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, eso se le puede decir al cuerpo de Cristo. Pero a las personas que no creen en Cristo, que no tienen ningún respeto por Dios o por las Escrituras, hermanos, puede que cojan el consejo, puede que sí, pero la mayoría le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro como el lagartijo en Puerto Rico. See, this advice works well with the body of Christ, because we are willing to listen to the Word of God. Now, out in the secular world, where there's people who have no regard or respect for God or His Word, there might be a few who will take this advice. I'm not going to disregard everyone under the same umbrella, but the great majority is going to be like the lizards in Puerto Rico. If you look at the lizards in Puerto Rico, it almost looks like you can go through their ears. It almost looks like you can see from one side to the other. I mean, that's not true, but it seems like it. And so we have a saying that says, it will go in one ear and come out the other like the lizard. So you're going to see that. So this is particularly for the body of Christ. Esto es particularmente, hermanos, para el cuerpo de Cristo. Esta expectativa que nos da la palabra de Dios. Hermanos, en el caso de la esposa se le exhorta a someterse al esposo. Y de igual manera, hermanos, en el caso de los hijos se les exhorta a obedecer a sus padres. Y fíjense que en español dice padres, pero la palabra griega se refiere al padre y la madre cuando dice padres. En el inglés está traducido de una manera que se entiende, porque dice parents, que envuelve a los dos. Si fuera solamente al padre, hubiera dicho fathers, pero dice parents. Okay? So, I was explaining that just like in the case where the wife has to submit to the husband, so the children have to submit to their parents. And that's the right word that is being used there, parents, which means the mother and the father. Okay? That the children must obey both their father and their mother. Ahora, hermanos, la palabra obedecer es hacer la voluntad de quien manda. Hay que entender que cuando dice obedecer, hay que entender que hay alguien que manda. Y hay alguien que tiene que hacer la voluntad del que manda. So let us understand what obedience is. Obedience is to do the will of him who is in charge. And this implies that when children are told to obey, it means that their parents are in charge. They are the boss. They are the head. And you have to do what your parents command. Y esto es un principio, hermanos, universal. Aún los impíos, los inconversos, practican eso. Los padres están a cargo y los hijos obedecen. Even the unbelievers, this is universal, even the unbelievers expect their children to obey them. The parents obey their children to obey them. So this is universal. Se espera la obediencia de los hijos, hermanos, no importa la cultura.
It doesn't matter the culture. The obedience of the children is expected in every culture. Y en el caso de los hogares de los creyentes, hermanos, debe de ser aún más. And in the homes of the believer, this should be even more important. It should be even more. Que los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. That children must be obedient to their parents. Y el bienestar del hogar, hermanos, depende de ese orden. The well-being of the home depends on that order. Si todos los hogares, hermanos, se rigieran por este orden, las comunidades estarían en orden. Y si las comunidades están en orden, la sociedad estaría en orden. If every home in the United States, every single one of them would rule their homes by these principles, the homes would be good, the families would be good, which means the communities would be in order. And if the communities would be in order, society as a whole would be in order. Hermano, la solución es tan fácil. La Biblia da unas soluciones fáciles. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos nos creemos que sabemos más que Dios. See, the Bible gives simple solutions to fix the disorder, but we think that we're smarter than God. We're wiser than God. And we do things our way. El pecado, hermanos, ha manchado, ha dañado y distorsionado, hermanos, la familia. Sin has distorted and blotted the family. Hermano, que el bienestar general depende del bienestar del hogar. The welfare, the general welfare depends on the welfare of the family structure. Pregúntese, hermano, por qué nuestra sociedad está tan disfuncional. Ask yourself why our society is so dysfunctional. Lo que yo le sugiero es mire las familias y ahí tiene la respuesta. I would suggest to you, look at the families. There's the answer. Cuando usted ve, hermanos, padres irresponsables, esposos irresponsables, y cuando digo padre aquí me refiero al varón. Al varón, hermanos, que no provee para sus hijos, que no está presente o dispuesto para corregir a sus hijos. La madre, hermanos, que neglige a sus hijos también. Ahí está el problema. The problem lies in the men, the fathers that are not supplying for their children. The fathers who don't educate their children. Ahí está el problema, hermanos. The mothers that are neglectful also. Hermanos, los hijos deben obedecer a los padres porque no están capacitados para regirse a sí mismos. Children must obey their parents because they don't have the capacity to rule themselves. Así que el bienestar de los hijos depende de la guianza de sus padres. The well-being of the children depend on the guidance of their parents. Ellos aprenden la obediencia en el hogar. Y si la aprenden, serán miembros obedientes de las autoridades del gobierno. When children learn obedience in their homes, they will be obedient members of society, people who obey the higher authorities. Cuando usted ve, hermanos, que las personas desobedecen las autoridades, que tratan a los policías como basura, que no le dan al policía, aquel policía bueno, aquel que no es abusador, no le dan el respeto que se merece, hermano. Vea cómo criaron a ese hijo entonces. Y ahí tendrá su respuesta. Porque tenemos un montón de malcriados en nuestra sociedad. See, when you see that children disobey the authorities, the police,
when they're disrespectful to them, I just wonder how they were raised. How respectful were they to their parents when they don't give respect to the officers who are in authority? La instrucción del hijo comienza en el hogar. The instruction of the child begins in the home. Y la exhortación es que los hijos obedezcan a sus padres en todo. The exhortation is for children to obey their parents in everything, in all things. Y esto implica, hermanos, por lo menos dos cosas. This implies at least two things. Primero, hermanos, que la obediencia de los hijos no es en base a sus gustos. O sea, obedecer en todo significa que se espera su obediencia, gústele o no le guste lo que sus padres le mandan. So this implies two things at least. First, that the obedience of the child is not based on whether he likes it or not. Children are to obey their parents whether they like or don't like their parents' commands. God expects children to obey their parents. Y segundo, hermanos, para aclarar esto, es que obedecer en todo es siempre y cuando sea conforme a los mandamientos de Dios. Secondly, just to explain what it means by obeying everything, it means that they are to obey everything their parents command as long as it does not violate God's laws, God's commands. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, tienes que ir conmigo porque voy a robar el banco y tú vas a ser el chofer cuando yo salga corriendo, salimos. Mi hijo no tiene que obedecer eso, porque eso está en contra de la voluntad de Dios. For example, if I tell one of my children, I'm going to rob the bank, you're going to be the driver. Be ready to drive off when I run out of the bank. My child does not have to obey that. He doesn't have to obey that because it goes against the laws of God, against the commandments of God. O sea que a eso es lo que nos referimos, hermanos, cuando decimos obedecer en todo. Es en todo aquello que siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. So to obey in everything is everything as long as it's within the law of God, the will of God, not against the will of God. Y los hijos mayores, hermanos, y en especial los hijos independientes, ya no son niños. Y la obediencia de ellos tiende a ser un poquito diferente. Pero no cambia, lo que no cambia es el hecho de que los hijos independientes no están exentos, hermanos. Ellos no están exentos de el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. So, the older sons and daughters, even those who are independent, their obedience, the expectation of their obedience might be a little different than children, young children. But still, what does not change is the fact that they're not exempt from obeying their father and their mother. They're not exempt from honoring their father and their mother, to be more exact. Para ser más exactos, el hecho de que nuestros hijos ya sean mayores e independientes no quiere decir que ya ellos no están bajo el mandamiento de honrar a sus padres, a su padre y a su madre. Eso es para toda la vida. That's for your whole life. You are to honor your father and your mother. En Mateo 15, hermanos, versículos 3 al 6, por ejemplo, en Matthew 15, verses 3 to 6, Jesús hablándole a los judíos, adultos. See, Jesus is speaking to the Jewish adult people here. Mire lo que les dice. Respondiendo él, o sea, Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: oh, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte.
Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Eran estos niños, hermanos, o eran adultos? Eran adultos. Y lo que pasaba era que estos fariseos hacían un pacto. Acuérdense que los fariseos eran ricos. Y ellos hacían un pacto que su dinero era para el Señor. Y cuando sus padres estaban en necesidad, acuérdense que aquella sociedad era diferente a la de ahora. No había seguro social para los ancianos en aquella época. Los hijos eran responsables por el cuidado de sus padres. Y cuando sus padres estaban en necesidad, los fariseos decían, lo siento papi, lo siento mami, pero esto ya yo se lo comprometí al Señor. No te puedo ayudar con... Esto es corbán, se llamaba eso. Esto le pertenece al Señor. Pero sin embargo, ellos podían gastarlo en lo que ellos quisieran, mientras ellos vivían. Y cuando murieran, eso pasaba al templo. ¿Ven la hipocresía de esa gente, hermanos? Y eso se lo dice. Tú estás supuesto a honrar a tu padre y a tu madre. Y cuando tú le niegas eso, en aquella época, ¿verdad? Tú estás deshonrando el mandamiento. O sea que Jesús le está diciendo, Dios espera que aún como adultos honremos a nuestros padres, hermanos. When you read in Matthew 15, verses 3 to 6, Jesus is talking to the Pharisees particularly, who were wealthy, and they would make a covenant that their money belonged to the temple. It belonged to God, supposedly. So when their parents were in need, and remember, back then, there was no help for the elderly. They depended on their children. And so when their parents were in need, the Pharisees would say, I'm sorry, I can't help you because I already committed my wealth to God. So everything I have belongs to God, and I can't help you with that. Now, look at the hypocrisy. They would spend their wealth on their own wants, because it was their money as long as they lived. Then once they died, it would go to the temple. And Jesus tells them, you're breaking God's commands. These are adults. He's expecting them to still honor their father and their mother. Old age and independence does not deliver you from your duty to honor your father and your mother. La adultez no nos libra, hermanos, de honrar a nuestros padres y nuestras madres. No nos libra de eso. Eso continúa hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, como el matrimonio. And that continues until death do us part, just like marriage. Así que hijos, pongan atención, niños y niñas. So children, pay attention. These are God's expectations of you. These are His commands. Pay attention. And there's a reason why I'm saying this. Hay una razón por la que yo les estoy diciendo esto, niños. En Efesios, hermanos, que está tocando el mismo tema, Efesios 6, del 1 al 3, lo dice en otra forma. Por esto es que se lo estoy diciendo, que pongan atención los niños. Look why I'm saying this, okay? In Ephesians 6, verses 1 through 3. It gives the reason why I'm saying this, that there are certain implications in whether you follow or disobey the command of God. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. See, Ephesians 6 explains why. I'm going to paraphrase. Children, obey your parents in the Lord, because this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it will go well for you and you will have a long life on earth. You see what the promise is? So that everything will go well for you and you have long life on earth.
La promesa es, hijos, que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Bueno, ¿cuánta gente hoy en día se lamentan por no haber honrado a sus padres? Here's a question. How many people nowadays are regretful? They're sorry. They lament not having obeyed their parents. Algunos están en las cárceles. Some of them are in jail for not honoring their father and their mother. Otros no gozan de buena salud ni de buena vida. Others don't enjoy good health and good life. Mire a los muchachos drogadictos. Aun cuando salen de las drogas, hermanos, ya su salud está deteriorada por no honrar a su padre y a su madre. Look at the drug users. Young people doing drugs. Even when they come out of the drugs, many of them, their health is very poor. They don't enjoy a good life for not honoring their father and their mother. Y otros hermanos, tristemente, ya están 6 pies bajo tierra, en el sepulcro, por no haber honrado a su padre y a su madre. And others, still worse, are 6 feet underground in the tomb. They died an early death for not obeying, for not honoring their father and their mother. Por eso es, hermanos, por eso es que esto es hasta el fin. Que Dios espera que los hijos obedezcan a los padres. That's why God commands that children obey their parents. Cuando los hijos no siguen el consejo de los padres y hacen las cosas, hermanos, a su manera, no fijándose en la experiencia de sus padres que tienen mejor sabiduría y conocimiento de los resultados y las consecuencias, sufren luego las consecuencias. When children disobey their parents who have the experience, the wisdom, the knowledge, and they decide to do it their own way, and things go wrong because they disobeyed the voice of experience and wisdom which comes from their parents. That's the result. Actions have consequences. Las acciones tienen consecuencias y dependiendo de qué acción tomen ustedes, niños, va a ser la consecuencia. Your decisions now will determine the consequences for the future. Las decisiones tuyas ahora de cómo tú respondas a la autoridad de tus padres va a determinar en gran parte si tu futuro te va a ir bien y vas a tener larga vida. Piensa en eso, joven. Think about that, young people. The way you react to the authority of the parents now determines whether your life will go well and you will live a long life here on earth or not. Y aun si vivieras larga vida en la tierra, pero no te va bien. Estamos viendo, son dos cosas importantes. Que te vaya bien mientras tú vives una larga vida en la tierra. Even if you live a long life, but it's not going well. See, that's why it's important, these two things. If you're going to live a long life on earth, you want to live a good life, right? As best as possible. You don't want to live a life of misery and suffering all the time. Misery and suffering comes. We can expect that. But to live your whole life like that for disobeying your parents, that's another thing. Hermano, muchas veces viene la miseria a nuestras vidas y vienen cosas malas, ¿verdad? Porque no estamos exentos de eso. Pero hay una diferencia entre esas cosas que vienen una que otra vez a nuestras vidas y vivir toda la vida en miseria y sufrimiento por desobedecer a nuestros padres. Eso es diferente. Eso es una consecuencia de las decisiones. Y mire lo que dice, hermanos,
Recordemos el ejemplo de David y Absalón. Ese es el mejor ejemplo que le puedo dar. I'm going to give you, the best example I can think of right now is David and his son Absalom. Absalón, hermanos, deshonró a David, su padre. Le quitó el reino y le quitó hasta sus esposas. Y después estaba buscando para matarlo. ¿Y cómo terminó Absalón? Huyendo. Quedó enredado de su pelo en una rama de un árbol y ahí lo mataron. Absalom dishonored his father David. He took his kingdom, he took his wives, and he was seeking him to kill him. And in the end, Absalom ended up running away for his life. His hair got tangled in a tree branch from which he hung, and the soldiers came and killed him. That's what happens, or at least that's what happened to Absalom, for disobeying his father David. Eso fue lo que le pasó a Absalón por su desobediencia, por deshonrar a su padre David. Hermanos, estas son lecciones que Dios ha puesto para nosotros. El apóstol Pablo dice, creo que es en 2 de Corintios capítulo 10, si no es en 2, en 1, que todas estas cosas que fueron escritas es para nuestra amonestación. No cometamos el error, aprendamos de los errores que ya se han cometido en el pasado. I don't know if it's 1 Corinthians or 2 Corinthians. I think it's 2 Corinthians, chapter 10, where Paul says that the things written in the Old Testament are for our admonition, so that we don't have to go through the same errors that these people in the Old Testament went. We are to learn from that and be fearful. Y esto que leemos en el Antiguo Testamento, hermanos, debe de causar en nosotros temor para que no cometamos el mismo error. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Hermanos, en el caso de las esposas, la sumisión era en vista de que la sumisión al esposo era conforme a la voluntad del Señor. So in the case of the wives, their submission was on the basis that it was according to the will of the Lord. O sea que los esposos debían amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. También. And the husbands must love their wives as Christ loved the church. Y los hijos, hermanos, fíjense, de la misma manera, ellos deben de obedecer a los padres en vista de que esto agrada al Señor. O sea, que el punto de enfoque es Cristo. Esto le agrada al Señor. So the children are to obey their parents because it pleases the Lord. So the central focus or emphasis is the Lord. It's on the basis that it's in the Lord. It pleases the Lord. It is the command of the Lord. Cuando tú obedeces a tus padres, estás obedeciendo al Señor. Cuando desobedeces a tus padres, estás desobedeciendo al Señor. When you obey your parents, you're obeying the Lord and you're pleasing the Lord. When you disobey your parents, you're disobeying the Lord and you're displeasing the Lord. He is the foundation of why you must obey your parents. Cristo es el fundamento de por qué debes obedecer a tus padres. O sea que de ti, hijo e hija que conoces a Cristo, se espera que obedezcas a tus padres. So out of you children who know the Lord, it is expected more than anyone else to obey your parents. So your obedience to your parents must be based on your love and delight of the Lord. Tu obediencia a tus padres debe de basarse en tu amor y deleite que tienes en el Señor. Cuando desobedeces constantemente a tus padres, no quiere decir que no hay días que no los desobedezcas. Hay días que desobedeces, pero para eso es que viene entonces la disciplina, para que aprendas.
Pero cuando eres constantemente desobediente, estás demostrando que no amas al Señor, que no te deleitas en el Señor. See, when you're continuously, constantly disobedient, I'm not saying that you're not disobedient at all. Once in a while, you disobey things, and that's why you get disciplined. But when you're, regardless of the discipline, you're continuously disobedient to your parents, you are demonstrating that you have lack of love for Christ, that you have no delight in Christ, that you don't care to delight the Lord that saved you. You see what's going on there? That's why Christ is the central figure in how you should live your life. Por eso es que Cristo es la figura central en cómo tú debes de vivir tu vida. Porque todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra es para agradar al Señor. Si amamos al Señor, le queremos agradar. Y si constantemente le estamos desagradando, no podemos decir que amamos al Señor. If we love the Lord, we must please Him. And if we're continuously displeasing Him, then we have no basis to say that we love the Lord. Just as simple as that. Y fíjense que yo he mencionado anteriormente, hermanos, que los hijos tienen que obedecer, guste o no les guste lo que sus padres le manden. I had mentioned a little while ago that the children must obey their parents whether they like the command or not. It has nothing to do with whether you like it or not. It has to do with pleasing the Lord. Tiene que ver con agradar al Señor. No me gusta lo que me dicen mis padres, pero esto agrada al Señor. Lo tengo que hacer. I don't like what my parents are telling me to do, but this pleases the Lord. I'll do it. Cuando trabajamos, hermanos, hay cosas en nuestro trabajo que no nos gusta hacer, la verdad que no. Pero las hacemos. Porque hay que hacerlas. Y eso agrada a nuestros jefes, ¿verdad que sí? Pero de igual manera, los niños, los hijos, no les gustan muchas cosas que sus padres les ordenan, pero eso agrada al Señor, hay que hacerlo. See, when we work, there are things that we have to do that we don't like, but we do them and it pleases our bosses. In the same way, children, your parents will command things that you don't like, but you do them because it pleases the Lord. It's just plain and simple. Make the Lord the focus of your obedience to your parents, and you will have no problem obeying your parents. Hijos, haz del Señor Jesucristo el centro de tu obediencia a tus padres y no tendrás problemas. Si Cristo es el centro de tu obediencia, se te va a hacer más fácil obedecer a tus padres. If Christ is the center of your obedience, it'll be easier for you to obey your parents. It's about Christ. It's because of Christ. We have to stop being egoistic and recognize that we belong to the Lord and it is Him that we have to please. Tenemos que dejar de ser egocéntricos, egoístas y reconocer que le pertenecemos a Cristo y que a Él es el que tenemos que deleitar y satisfacer, hermanos. Cristo es importante en tu vida, Él es el centro de tu vida. Enfócate en Cristo. Focus on Christ. Así tú sabrás cómo regir tu vida. That way you'll know how to live your life, how to rule your life. Y recuérdense, jóvenes, que esto no incluye aquello que desagrada al Señor. No quiere decir que si sus padres le ordenan algo que no agrada al Señor, que tienen que hacerlo. Es todo aquello que es moral y éticamente correcto. See, remember, when I say this, I'm not saying that you have to obey everything your parents say if it goes against the Lord. If it goes against the moral and ethical character of God. You are to obey your parents in everything that is morally and ethically right. Okay? That's what I mean by it. Hijos,
¿Está claro eso? Children, is that clear? No porque el pastor lo dice, es porque lo dice la palabra de Dios. Es porque eso es lo que Dios quiere de ti. Not because the pastor says it, it's what the Word of God says. It's what God wants from you. Okay, keep that in mind. You're not doing it because the pastor is going to be mad at me. You're doing it because you love Christ. No lo hagas porque el pastor se va a enojar conmigo. No, hazlo porque yo amo a Cristo. Amén. Obedece a tus padres en base a tu amor hacia Cristo. Obey your parents on the basis of your love for Christ. Y ahora, padres, nos toca a nosotros. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged. Hermanos, se nos exhorta aquí a no exasperar o irritar o hacer enojar a nuestros hijos. So we are told here not to provoke our children or irritate them or anger them. Y fíjese, a pesar de que la palabra padres en el versículo 20 se refiere al padre y a la madre, aquí se refiere a los varones, al padre, al papá específicamente. No es que la mamá está excluida, ya mismo entramos en detalles. So, in verse 21, in English it's better understood because it says fathers. It doesn't say parents, it says fathers. Okay, it's specifically talking to us, the men, the fathers. It doesn't mean that the wives, the mothers are excluded, but this is a particular command to the fathers, and I'm going to get into that soon. Ya sea nosotros, padres, que se nos dice que no exasperemos a nuestros hijos. So it's us fathers that are being told not to provoke our children. ¿Quién tiende a ser el más fuerte, hermanos, con el trato de los hijos? ¿El padre o la madre? Who tends to be tougher with their children, the father or the mother? Come on, young people. The father. The father, right? ¿Pueden ver por qué el mandamiento es para el padre particularmente? Can you see why the commandment is directed towards the father particularly? Es porque somos nosotros, los varones, los que tendemos a ser más fuertes con nuestros hijos. It's us that tend to be tougher on our children. The masculine figure, la figura masculina es la que tiende a ser más fuerte, hermanos, en el hogar con los hijos. La madre tiene más compasión y sentimiento. No es que el padre no lo tenga, pero estamos viendo, hermanos, eso de egalitarianismo no encaja, de que el hombre y la mujer son iguales. No, no somos iguales. El hombre tiende a ser más fuerte que la madre. Y gloria a Dios, porque Dios nos hizo así, porque la madre sabe trabajar de esa manera y nosotros en otra, y nos complementamos. So the mothers are different. They're more compassionate. They're more tender. And that's why men and women are not the same. God made us different. And so on the one hand, the man is tough. And on the other hand, the mother is tender. And we complement each other in raising our children. They get both. They get the toughness of the father and the tenderness of the mother. Los niños reciben esa actitud fuerte del padre y a la misma vez la ternura de su madre. Crea un balance perfecto. It creates a perfect balance. So, hermanos, que entonces este mandamiento va mayormente a los papás que a las mamás. So this commandment goes mainly to the fathers than the mothers. No excluye a la madre, ¿ok? Pero aquí está, hermanos, se entiende que es por la naturaleza fuerte del varón. So even though this does not necessarily exclude the mother, it is understood, it is implied that it's because of that tough nature
of the man, of the father. Y hermanos, una de las razones por las que se le exhorta particularmente al padre es porque siendo él la cabeza del hogar y la figura masculina, el padre tiene una responsabilidad mayor en la instrucción y disciplina. See, another reason is because the father, being the head of the house and being the male figure, the masculine figure, he has a greater responsibility in instructing and disciplining. He has a greater responsibility. Ahora, hermanos, a esto yo quiero añadirle que nosotros los padres debemos entender, los padres varones, que el padre debe actuar con una actitud digna del Señor. I want us fathers to also understand that we as fathers must act with an attitude that is worthy of the Lord. Okay, hermanos, recordemos que Pablo viene en este capítulo diciéndonos que nos despojemos del viejo hombre. So Paul has been telling us to put off the old man. Padres, tenemos que quitarnos el viejo hombre. Fathers, we have to put off the old man. No podemos actuar con una naturaleza, hermanos, pecaminosa hacia nuestros hijos cuando los disciplinamos. Even though we are to discipline our children, we're not to do it with that sinful nature. We're to put off that sinful nature and discipline our children with the new nature. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos con la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Esa naturaleza espiritual, that spiritual nature. Hermanos, ¿a qué podemos asemejar la conducta de un padre con el trato de sus hijos? Dios es el modelo. What can we compare the conduct of a father, what can we compare it to when it comes to the way we treat our children? God is the model to follow. Te lo voy a probar. Let us prove it. En Mateo 7:11, hermanos, Jesús dice que pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. So in Matthew 7:11, Jesus says, if you, being evil, know how to give good things to your children, how much more our Father who is in heaven will give you good things to those who ask. O sea, Jesús está diciendo, el Padre es mucho mejor Padre que nosotros los padres terrenales. So Jesus is saying the Father in heaven is a better Father, is the perfect Father in comparison to the parents or the fathers on earth. Ahora, si Dios, hermanos, lo que podemos deducir aquí es que si Dios es el mejor Padre, entonces es el modelo que debemos seguir. If God is the best Father, then He is the model that we are to follow. O sea que, hermanos, esto tiene una implicación. This has an implication. Miren por lo que es importante, hermanos, que nosotros seamos cuidadosos en la disciplina de nuestros hijos. Look at why we have to be careful in the disciplining our children. Porque, hermanos, la impresión que puedan tener nuestros hijos acerca de Dios en parte proviene de la imagen del Padre. The impression that a child might have of God in part comes from the image of the Father. Eso es algo, hermanos, que está en el subconsciente de los niños o de todo ser humano. It is in the subconscious of every human being. Que por lo general el Padre, hermanos, tiende a dar la imagen de quién Dios es. The Father tends to give an image of who God is. Hermanos, cuando los padres somos tiránicos, nuestros hijos pueden llegar a pensar que Dios es tiránico. If we fathers behave tyrannical, our children might get the wrong impression that God is tyrannical. Y no queremos darle esa imagen a nuestros hijos de quién Dios es. We don't want to give our children the image of who God is. Mira, hermanos, así como Dios nos ama y es paciente con nosotros, es que nosotros
debemos amar a nuestros hijos y ser pacientes con ellos. El Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Psalm 103 verse 13 says that as the Father has compassion on his children, so does the Lord have compassion on those who fear him. Nuevamente, hermanos, Dios se compadece de nosotros, que no merecemos nada bueno de Él. Imagínese cómo nos ama Él, que es paciente con nosotros. Cuánto más no debemos ser pacientes nosotros con nuestros hijos. Cuánto más no debemos ser compasivos con nuestros hijos. Amar a nuestros hijos. Look at how God is patient and compassionate towards us who do not deserve anything good from God. And yet He's patient and compassionate towards us. How much more should we be with our children? Hay un paralelo ahí, hermanos. Que la benevolencia de un padre a su hijo y la benevolencia de Dios hacia nosotros. Ese es el paralelo que hay ahí. Nos pone a Dios como el modelo de lo que un padre debe ser. So that parallelism there, that the father and his compassion for his children, and God and his compassion for those who fear him. God is the model that we must follow in raising our children. Hermanos, cuando nosotros como padres en la disciplina nos olvidamos de la benevolencia y nos olvidamos de compadecernos de nuestros hijos, estamos manifestando cómo Dios nos trata a nosotros. When we are disciplining our children and we forget about benevolence towards them and compassion towards them, are we manifesting how God treats us? We're not, right? Entonces, podemos transmitir una imagen equivocada, una idea equivocada acerca de Dios. We could transmit a wrong idea of God. Mira cómo nos dice la Biblia, hermanos, que tenemos que criar a nuestros hijos. Dice en Efesios 6:4, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos viendo la figura central, ¿quién es? Cristo el Señor. Look at Ephesians 6:4. Raise them and discipline them in the admonishment of the Lord. Who's the central figure? It's the Lord Christ. That's the central figure. ¿Cómo se vería una disciplina, hermanos, y amonestación del Señor? ¿Cómo usted cree que se vería? How do you think the discipline and admonishment of the Lord would look like? Yo creo, hermanos, que si miramos a Jesús, como Él reprendía a sus discípulos, pero era compasivo hacia ellos a la misma vez, esa sería, hermanos, la manera en que se vería la disciplina y amonestación del Señor. I believe that the way Jesus rebuked his disciples, but at the same time he was compassionate towards them. That's what the discipline and admonition would look like. The admonition of the Lord. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se durmieron en Getsemaní? Cristo no estaba muy contento con ellos. ¿Qué les dijo? No podían orar tan siquiera una hora conmigo. Estaba disgustado, pero también fue paciente con ellos, hermanos. Aún así murió por ellos y los salvó. See, when Christ was in the Garden of Gethsemane and the disciples were sleeping and Christ came, he was not too pleased with them. They were sleeping and he said, "You couldn't pray with me at least an hour?" He was displeased with them. He rebuked them. And yet he still died for them and saved each one of them. He had compassion for them. He rebuked them whilst at the same time loving them. He didn't seek to destroy them. Cristo los amó, hermano, los trató con compasión, no buscó destruirlos.
Ellos lo abandonaron cuando él fue arrestado y sin embargo él los tenía en mente todavía para salvarlos. When he was arrested, they all fled away, and yet he still had them in their mind to save them. Es un padre compasivo. That's a compassionate father. Tantas veces que Jesús reprendió a sus discípulos, si fuéramos nosotros, mira, lárgate, no te quiero conmigo más. Sin embargo, Jesús los reprendía y los enseñaba, los instruía y dejaba que los siguieran. Esa es, hermanos, la amonestación del Señor. See, an impatient father would say, oh, you know what? Get away from me. Get lost. I don't want to see you here. You're not doing things the way I tell you. Jesus did with the disciples the same thing, except he didn't cast them away. He would rebuke them, he would instruct them, and they would still follow him because he allowed them to follow him. Esa es la amonestación del Señor, hermano, la de instruir, la de disciplinar con instrucción sin rechazar. That's the admonition of the Lord, to discipline and instruct without rejection. No es para que nuestros hijos se sientan, hermanos, como abandonados tampoco. It's not so that they feel that they've been abandoned. Debe de haber un balance, hermanos. There should be a balance. Por un lado, hermanos, no puede faltar la disciplina, pero por el otro no puede faltar la compasión. On the one hand, discipline cannot be absent, but on the other hand, compassion cannot be absent either. Mira, hermano, no disciplinar a los hijos es negligente. To not discipline our children, that's negligent. Y hermanos, la Biblia lo considera en Proverbios 13:24, que es aborrecer a los hijos. En Proverbios dice que el que no disciplina a sus hijos lo aborrece. In Proverbs says that he who does not discipline his children despises them. Y nos dice Proverbios 13:24 que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En Proverbs 13:24 says that we are to raise them in discipline and admonition of the Lord. Los hijos sin disciplina crecen hermanos desordenados, malcriados. Children without discipline grow disorderly and brats. Así que un ejemplo que puedo dar, hermanos, a los hijos hay que asignarles responsabilidades domésticas. We have to assign our children domestic responsibilities in the home. Pero, hermanos, debe de incluir tiempo libre para que también se diviertan. It should include free time for them to have fun also. Debemos ser diligentes, hermanos, en que hagan sus tareas escolares. We must be diligent in making sure that they do their school work. Pero también, hermanos, hay que concederle descanso de esas tareas. We also have to give them rest from those assignments. Y, hermanos, la disciplina debe ser consistente. Cuando hay inconsistencia, no estamos haciendo lo correcto. Siempre hay que disciplinar por lo malo. Y no es unas veces sí y unas veces no. Es siempre. We have to be consistent. We always have to discipline for any wrongdoing. It's not sometimes we do and sometimes we don't. That is not beneficial. Pero también debe de ser prudente, hermano. Por ejemplo, cuando disciplinamos, tenemos que determinar dónde estamos, si estamos en privado o en público. Cuando disciplinamos en público, nuestros hijos se avergüenzan. Y es más prudente hacerlo en privado. See, we have to also be prudent when we discipline in public versus disciplining in private. When we discipline in public, it ashames our children. And it's more convenient, more prudent to do it in private. Cosas que hay que considerar, hermanos. Y es más efectivo, hermanos, el aprendizaje del niño. Él debe de saber el cómo y el por qué se le está disciplinando. The child has to be instructed. He has to know why he's being disciplined and how to behave instead. Es mejor, hermanos, que darle una nalgada y dejarlo sin enseñar.
I mean, if you spank your child and then you don't teach him anything, he doesn't learn anything. La disciplina tiene que venir con la instrucción. Discipline has to come with instruction. Ser extremistas, hermanos, en la disciplina puede crear hijos resentidos, enojados todo el tiempo. To be extreme in discipline can produce children with resentment, angry all the time. Debe de haber un balance, hermanos, en la equidad de la disciplina. There should be a balance in discipline. Se debe dar tanto el castigo como la recompensa. Cuando hagan lo malo, sí, se castiga, pero cuando hagan lo bueno hay que recompensarlos. We have to be balanced. We discipline when they do something wrong, but when they do right, we have to reward them. Y el castigo debe de ir, hermanos, acompañado de compasión y benevolencia. Punishment must come with compassion and benevolence. Debemos ser amorosos, padres, varones, con nuestros hijos. We must be loving toward our children. Hay que ser, hermanos, disciplinarios, pero entonces tomar un tiempo también para sentarnos a darles a ellos el amor y el cariño. A decirle, a pesar de que papi te tuvo que castigar, pero papi te ama. See, we have to take them apart and say, listen, daddy punished you, but daddy also loves you, so I want to spend some time with you. No debemos disciplinar impulsados por la emoción. Necedad muchas veces. We should not under emotions because sometimes we commit foolishness when we act under our emotions. Especialmente nosotros padres que tenemos la testosterona que nos hace iracundos. Us men who have testosterone which makes us wrathful. Right? Debemos de usar el razonamiento cuando disciplinamos a nuestros hijos. We must use reason and common sense when we discipline our children. En la conferencia matrimonial que di el año pasado, hermano, mencioné que la conducta afecta a las personas. Remember last year when I did the marriage counseling or conference? Our conduct affects people. Si usted quiere una reacción positiva de sus hijos, ¿cómo tenemos que tratarlos? Positivamente. Ahora, si usted nota, hermano, que siempre su hijo está reaccionando negativo, no está dando el resultado que usted espera, tenemos que analizar a ver si es que no estamos haciendo lo correcto. Porque una conducta positiva debe de producir una reacción positiva. See, positive conduct should produce a positive reaction. If we're getting a negative reaction all the time, then we must look at ourselves and check, am I doing it right? Maybe I should change my style. Maybe I'm being too mean to my child, and he's reacting with the same meanness that I'm treating him. Quizás yo estoy siendo muy rudo con mi hijo y mi hijo está actuando hacia mí, reaccionando con la misma rudez que yo lo trato. Quizás debo de cambiar un poco mi estilo. Así que, hermano, por eso es que nos dice que no seamos exasperantes en la disciplina. That's what we were told, not to provoke our children in the discipline. Para que no se desalienten, so that they're not discouraged. Hermanos, el desaliento puede conducir a la rebeldía, los enojos, la baja autoestima y cualquier problema emocional. Ay, bendito, los tengo que dejar ir, hermanos. So, discouragement can result in rebelliousness, anger, low self-esteem, emotional problems. Por eso también, padres, veamos qué queremos que nuestros hijos sean, personas de bien y personas saludables emocional y mentalmente. Pues nuestra manera de tratarlos como niños y adolescentes va a afectar eso también.
We want our children to be healthy mentally, emotionally, physically when they grow up, people of good, beneficial to society. Well, we are shaping them. So the way we treat them as children and adolescents is going to shape that. Think about it. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. What you sow is what you will reap. So we must keep that in mind. Tenemos que mantener eso en nuestra mente, hermano. Voy a brincar todo lo que iba a decir para dejarlos ir, porque creo que hemos hablado bastante, ¿verdad? Hay mucho más que decir. Pero con lo poquito que se ha hablado, hermano, ¿usted no cree que Dios nos está diciendo que nosotros como cristianos podemos hacer una diferencia en la sociedad del mañana? See, I'm going to skip everything else because I've gone over the time. But don't you think that with what little we've said here, that God has given us the power to produce a better society in the future? Depending on how we raise our children and how we discipline them. ¿Verdad que sí, hermanos? No solamente nuestros niños son el mañana de la sociedad o la sociedad del mañana, son la iglesia del mañana. El niñito, me gusta escuchar a los niños, ¿verdad? So the children are not only the society of tomorrow, they're the church of tomorrow. Y como nosotros invertimos la disciplina y la instrucción, así será el resultado en el futuro. Depending on how we invest in that discipline and instruction, we'll see the results in the future. Por eso que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. The proverb says that instruct the child in the way that he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Hermanos, la sociedad que vemos hoy muy seguramente es producto de los padres del ayer. The society of today is very likely the product of the parents of yesterday. No creo que hicieron buena labor, ¿verdad, los padres? I don't think the parents of yesterday did a good job. Y la sociedad, hermanos, de ahora va en un rumbo equivocado y de destrucción. Today's society is going in the wrong way and in the way of destruction. Hermano, cuando decimos que la iglesia no está siendo suficiente para impactar la sociedad, creo que le estamos echando erradamente la culpa a los líderes de la iglesia. Digo, aquellos líderes que predican la palabra de Dios. Le estamos echando erradamente la culpa. Porque aunque en cierta manera las iglesias pueden impactar la sociedad, hermanos, si nuestros hijos no son criados correctamente, el impacto de la iglesia no va a ser tan fuerte como el impacto de los padres en sus hogares. People want to blame the church sometimes for not impacting society, but I think the church has a duty, it has a work to do, but if the parents don't do their duty in their homes, it's going to make it more difficult for the church. The society of the future depends on how the parents today raise their children. It doesn't all fall on the church. It's the parents. Hermanos, si las iglesias se enfocaran en lo correcto también, no en satisfacer los deseos de sus miembros y de hacerlos sentirse bien, si los educaran en la palabra de Dios, creo que eso ayudaría también. Hermanos, la realidad es que es más difícil impactar una sociedad que formar una sociedad. Me explico. La sociedad que ya está formada hoy es más difícil impactarla. Al palo torcido hay que quitarle la torcedura ¿desde cuándo? Desde que está pequeñito. Es más difícil, hermanos, impactar una sociedad que ya está torcida.
Es más fácil ir enderezándola desde ahora. ¿Tiene sentido eso, hermanos? It is easier to form a society from scratch than to have to impact a society that's already crooked. It's like a young tree. If it's crooked, if it's curved, you fix the curve when it's young. Once it's a grown tree, you can't fix the crookedness. You have to cut it off. Padres, no se rindan. Lo que nuestros hijos sean en el mañana es en gran parte influenciado por nosotros. So guys, I'm not going to translate because I'm speaking to the fathers now, okay? But you got the essence of the sermon. Bueno, sigan criándolos e instruyéndolos. Sean persistentes, no se rindan. Muchas veces nos sentimos culpables porque disciplinamos a nuestros hermanos. Si en la disciplina cometemos un error, siempre podemos disculparnos, pero la disciplina y la instrucción no pueden faltar. Cuando hagan mal nuestros hijos, hermanos, corríjanlos, pero seamos justos con ellos. Cuando hagan el bien, recompensémoslos también. Tengan cuidado, hermanos, también. Tengamos cuidado de medir la severidad de la disciplina. No todas las acciones de nuestros hijos merecen la misma disciplina. Depende de la severidad, hermanos. Y luego de la disciplina, hermanos, tomemos tiempo para fortalecer nuestros lazos con ellos. Para que no nos vean como ogros. Para que vean que somos padres que los amamos. Que sí que tenemos que ser estrictos y disciplinarios, pero que es porque los amamos. Que no se sientan rechazados. Que sepan, hermanos, que es porque ellos son nuestros hijos. De vez en cuando dele sus gustos, hermanos. De vez en cuando dígale a sus hijos, ¿qué te gustaría hacer hoy? Me gustaría ir al cine. Me gustaría ir al parque. Dele sus gustos de vez en cuando, hermanos. Sorpréndalos. No es que los acostumbre siempre a tener una recompensa, porque se supone que ellos aprendan, hermanos, a ser buenas personas. Y muchas veces no van a recibir recompensas. Pero lo puedes sorprender de vez en cuando. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Sorpréndalo de vez en cuando, hermanos. Saque tiempo para hacer algo con ellos que a ellos les gusta, aunque muchas veces a nosotros no nos gusta. Pero un ratito que saquemos con ellos, hermanos, va muy lejos. O sea que estas son todas cosas, hermanos, que van forjando a nuestros hijos y van preparando la sociedad y la iglesia del mañana. Todo lo que hacemos con ellos, hermanos, tiene un valor cristiano y refleja al Señor. Si lo hacemos bien, le damos a ellos una imagen correcta del Señor. Si lo hacemos mal, estamos dándole la imagen equivocada. El Señor debe ser el fundamento de la crianza de nuestros hijos. Siempre, hermanos, mirando al Señor. Que Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción divina que hemos recibido en este día, Señor, en cuanto a las relaciones familiares y a los deberes familiares, y en particular, Señor, esos deberes entre padres